Para quienes estuvieron y no estuvieron ayer, cada noche es una pregunta. Shimon ben Zomá, recordamos, es uno de los 4 que entraron en el mundo idílico del paradisos, del Pardés. Y nos dejó 3 preguntas. Ayer estuvimos hablando acerca de la riqueza. ¿Dónde ponemos nuestros ojos para darnos cuenta lo ricos que podemos ser? Hoy toco la segunda pregunta. Eiseu Gibor. ¿Quién es fuerte? ¿Dónde está la fortaleza en nuestras vidas y en el mundo? ¿Dónde radica la fortaleza? ¿Acaso somos fuertes como individuos o como pueblo? Posiblemente no sería la principal característica como pueblo el ser fuerte. Somos David, ¿cierto? Ese mismo David que ayer hablábamos, que inauguró el primer Estado judío. Somos David, chiquititos. Y hay tal vez 2 lógicas para poder entender la fuerza. La primera es la lógica de los números. Ustedes saben que en el mundo hay alrededor de 7.000 millones de individuos, de personas. Aproximadamente 2.000 millones de cristianos, 1.900 millones de musulmanes. ¿Y cuántos paisanos? ¿Cuántos somos? 15 millones. Un poco optimistas. Pero 15 millones. Menos de 100 veces. 15 millones solamente en todo el mundo. 200 países. 80 cristianos. 80 países de denominación cristiana. Más de 46 con mayoría musulmana y 23 con el Islam como tradición religiosa oficial. ¿Y cuántos estados judíos? Milton Himmelfarb una vez dijo que la población judía total en el mundo, esto hemos estudiado alguna vez, es menor que un pequeño error estadístico en un censo de China. Somos tan poquitos. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la fuerza de este pueblo enorme, imperialista? Ciertamente no tenemos fuerza en los números, no somos muchos, no somos poderosos en la lógica de los números. ¿Dónde reside la fuerza? ¿Se acuerdan de Aristóteles? ¿Qué era lo más importante para Aristóteles? Eso que define al ser humano y que nos hace estar por encima del resto de las criaturas. La razón, ¿no es cierto? La posibilidad de razonar, de encontrar explicaciones, de darle vuelta. El problema es que en nombre de la razón se han cometido los peores crímenes de la historia y se ha hecho tanto daño. Porque el nazismo fue en nombre de la razón también. Porque en Venezuela, en nombre de la revolución, para la libertad de la gente, es lógico, ¿no? Es racional, el discurso es racional. Pero en Venezuela lo que se está viviendo es absolutamente terrible. En la dominación, en la persecución, en la mentira, en el fraude. En nombre de la razón, gran parte del mundo, como decíamos ayer, poniendo los ojos en el lugar equivocado y justificando las atrocidades más indescriptibles que desde la época de la Shoah hemos sido testigos. Y en realidad no es que la razón sea peligrosa, sino que no hay nada más peligroso que la certeza de tener razón.
La fanática certeza de tener uno razón es sumamente peligrosa. Una vez hemos explicado, está Dylan por ahí que lo vi entrar y hemos tenido Dylan Ersalis. Una vez hemos hablado acerca de un... Ahí está. ¿Te acordás del tren en movimiento? Hola, Dylan. ¿Un tren en movimiento? ¿Quién se mueve en un tren cuando va en movimiento? Para el que lo ve de afuera se mueve el tren, para el que está dentro del tren se mueve el mundo, la gente. ¿Y quién tiene razón para la física? Los dos. Pero la certeza de tener razón puede ser sumamente peligrosa. Estamos en guerra. Estamos en un momento en guerra. No sabemos cómo va a terminar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tenemos que responder? Y es muy interesante porque hace poquito leíamos de la Torá una sección que se llama Kitetse la milhamá, cuando salgas a la guerra, Kitetse la milhamá lo ibeja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo. Y ahí lo tenés que capturar. Y Dios te lo va a dar. Es interesante que ahí en medio de las leyes de guerra, dice, y cuando tengas que guerrear y entrar en un lugar, no destruyas los árboles. Y dice, estás en medio de la guerra, ¿qué te importan los árboles? Está bien, dan comida, es parte de la naturaleza, son seres vivos, ecología, pero en medio de las preocupaciones que una persona puede tener en medio de la guerra, uno se pregunta, ¿esas son las leyes que me viene a dar la Torá? Y tal vez tenga que ver con un mensaje más profundo, y es que en la guerra, cualquiera sea la guerra, no todo vale. En la guerra no todo vale. Y particularmente, cuando la Torá habla de la guerra, no se refiere específicamente solamente a las guerras bélicas a las cuales estamos acostumbrados. La Torá dice que tu peor enemigo es tu propio instinto. Ese que te lleva a hacer las cosas más crueles, a decir las palabras más hirientes, que intentás capturar y a veces se te va, se te escapa, ¿no es cierto? Se te va de las manos, porque estás seguro que tenés razón. Y es tan difícil poder capturarlo. Eiseu Gibor Akobesh et Itzro. ¿Quién es fuerte? ¿Quién es un héroe? El que puede contener, refrenarse y capturar a su instinto, porque cuando estamos convencidos de tener razón en lo que sea, en las discusiones de pareja, de amigos, de hermanos, en nombre de la razón, se puede perder el corazón. Me tomo el atrevimiento de contarles también algo personal. Hace poco tuve un intercambio con una persona a la que quiero mucho. Y en medio de las razones, yo convencido y seguro de que tenía razón y quería explicárselo. Y en un momento me pregunté, ¿por qué se enoja tanto? ¿Por qué se enoja tanto cuando le digo esto? De lo cual yo estaba tan convencido. Y creo que en algún momento lo entendió. Al menos alguna parte. Pero me sentí tan mal. Porque a esa persona le dolió. Y a veces no se trata solamente de tener razón. A veces hay cosas que son más importantes que la razón. Cuando uno ama y cuando uno quiere establecer relaciones sanas, y donde a veces lo que se mueve es el tren y a veces lo que se mueve es el mundo. Hay una historia acerca de la furia y de la tristeza. Juntos habían ido a un estanque mágico a bañarse. Y resulta que
entraron en el agua y la furia, como siempre, rápida, tempestuosa, salió rápido del agua, no podía estar allí. Y agarró lo primero que encontró y se llevó una ropa que no era suya. La tristeza, más aplacada, más sensible. Se quedó en el agua chapoteando un rato, tomándose su tiempo. Hasta que finalmente salió, y cuando salió, lo único que había era una ropa que no era suya. Pero no hay nada peor para la tristeza que andar desnuda por el mundo. Entonces la tristeza se vistió con lo único que había encontrado. Cuenta la leyenda que a veces, cuando vemos a alguien lleno de furia, cruel, en realidad es tan solo una ropa de una tristeza que lleva por dentro. Hoy venimos a encontrarnos con nuestras tristezas. Estoy seguro que no solamente yo, tenemos mucho dolor por dentro, mucha bronca, y muchas veces se transforma desde las palabras o de los deseos en una enorme furia. Eiseu Gibor, quien es fuerte, quien es realmente fuerte y héroe, aquel que domina sus impulsos. Quiero decirles que, sin dudas, que es una de las batallas más duras que tenemos como guerra real, como pueblo de Israel y como Estado de Israel. Las guerras las llevamos en todos lados, pero estoy sumamente orgulloso, absolutamente orgulloso del ejército más moral del mundo. El ejército que podría haber desatado su furia y su fuerza y destruir todo en su camino. Y sin embargo, a pesar de la tristeza y del dolor, sigue puntillosamente intentando salvar al mundo del desastre que han cometido estos seres bárbaros, llenos de crueldad, sin ningún tipo de empatía y ningún tipo de valor por la vida. Eiseu Gibor, aquel que sabe cómo utilizar sus recursos. Las guerras no solamente se dan en el frente de batalla, las llevamos en nuestras vidas. Aprendamos del enorme ejemplo de lo que es Israel. Cuando nos colocamos los tefilín, recuerdan, en el brazo, apuntando al corazón y en la cabeza, intentando que todos nuestros sentidos estén conectados, cuerpo, alma y mente. De esa manera poder contenernos a nosotros mismos y también contener a aquel que está al lado nuestro y que también necesita la contención, el entendimiento, la empatía y el abrazo. Pensar, reflexionar, ser empáticos. Eso sin duda nos da sabiduría. Esa es la tercera pregunta que vamos a analizar. ¿Quién es realmente sabio? Pero eso lo vamos a compartir en Yom Kippur. Shana Tova.